La superficie de acoplamiento entre el palpador y la pieza a inspeccionar, superficie a explorar o comprobar, tiene que asegurar una buena transmisión de la energía del haz ultrasónico, así como un deslizamiento fácil del palpador. Por lo tanto, antes de cualquier ensayo, se tiene que limpiar la superficie de suciedad, herrumbre, escorias, salpicaduras de soldadura y capas de óxido. Por lo tanto, antes de cualquier ensayo, se tiene que limpiar la superficie de suciedad, herrumbre, escorias, salpicaduras de soldadura y capas de óxido. Además de esto, para tener una buena transmisión de la energía del haz, la superficie no debe ser demasiado rugosa y a veces es necesario realizar un mecanizado ligero. Antes de comenzar el ensayo, el operador tiene que comprobar la eficiencia del equipo y verificar que la calibración sigue siendo válida. El equipo completo, instrumento electrónico, cables, palpador, se tiene que calibrar periódicamente. Dependiendo de la composición de la pieza, los procedimientos de ensayo se agrupan de la manera siguiente: ensayos de piezas, de fundición, chapas de acero no soldadas, tubos y costura. Ensayos de piezas soldadas. Los palpadores normales se usan principalmente para inspeccionar chapas de acero y tubos sin costura para detectar defectos tales como segregaciones, laminaciones, etc. Dependiendo del método de detección empleado, el ensayo se puede hacer por puntos o en continuo. En la pantalla pueden aparecer tres tipos de indicaciones. Indicaciones intermedias entre el eco de emisión y el eco de fondo. Indicaciones de defectos muy amplios que hacen que desaparezca el eco de fondo. Ausencia de indicaciones y del eco de fondo debido a defectos orientados de manera que no se pueda reflejar ningún eco. Se debe recordar que el eco inicial cubre un espesor pequeño, H, zona muerta, y que cualquier indicación que proceda de este espesor no será visible con un palpador normal. Donde se encuentren discontinuidades, el operador tiene que usar para evaluar sus características el método de detección siguiente. La profundidad P de la discontinuidad se puede determinar en la pantalla. Recuerde tener en cuenta el valor de fin de escala. Las dimensiones L1 y L2 y por tanto la extensión L1 por L2 de la discontinuidad se pueden evaluar realizando movimientos transversales y longitudinales de modo que la amplitud H en la pantalla se divida por 2 según varía el movimiento del palpador, sistema de caída del eco de la discontinuidad. El punto de salida del haz y el ángulo real del haz se tienen que calibrar para cada palpador que intervenga en el ensayo. Con estos palpadores se efectúa el ensayo en 2 o más exploraciones, girando el palpador entre una exploración y la siguiente, de manera que cualquier discontinuidad recibe el haz tan completamente como sea posible. El procedimiento para evaluar la longitud A de la discontinuidad es el mismo que para palpadores normales, ver página anterior, mientras que la evaluación de la posición DP requiere un cálculo trigonométrico. Los palpadores normales se utilizan para inspeccionar el material base adyacente a la unión soldada antes de efectuar la inspección de la soldadura.
El procedimiento depende del tipo de discontinuidades que se espera encontrar, transversales o longitudinales, y del tipo de unión, a tope o en T. Se comprueban ambos lados de la soldadura y las superficies tienen que estar libres de imperfecciones, salpicaduras, hendiduras, etc. Las reflexiones geométricas de la unión se deben evaluar cuidadosamente antes de comenzar la inspección, calculando sus posiciones exactas. En el caso de detectarse discontinuidades en la unión soldada, el operador tiene que hallar la amplitud máxima del eco reflejado y por lo tanto la importancia de la discontinuidad, moviendo y girando ligeramente el palpador. Definir la posición de la discontinuidad dentro de la soldadura. Definir la extensión de la discontinuidad. Definir, cuando sea posible, la naturaleza de la discontinuidad observando el aspecto del ecograma en la pantalla, cómo cambia cuando cambian las condiciones de irradiación con el haz ultrasónico. Reglamentos y normas. Hay que recordar que los operadores siempre tienen que conocer si se requiere la aplicación de una norma, por ejemplo, las normas UNE o ASTM, o cualquier código tal como el código ASME o procedimientos internos específicos. En este caso, deben seguir estrictamente lo que se establece en esas normas o procedimientos, mientras realiza el ensayo y evalúa los resultados.